Vamos a dar inicio a nuestra catequesis en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Hemos pasado ya 3 temas y que me atrevo a decirlo han sonado muy bonito, porque pues sentirse elegidos, sentirse llamados por Dios, pues me atrevo a decirlo, yo creo que es un honor, yo creo que es la alegría y el júbilo. Pero no todo es tan bonito. Y entonces dirían las abuelas, yo espero que no sea aquí donde la puerca tuerce el rabo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de nuestro camino, dentro de nuestro apostolado, encontraremos dificultades. Hoy el tema va a ser ese: las dificultades que podemos encontrar a veces en nuestro trabajo apostólico, y que yo creo que de ello muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio, porque ya nos ha sucedido. Sin embargo, vamos a aprender cómo, o más bien a través de Jesús, cómo tenemos que afrontar precisamente esas situaciones. Cómo no tenemos que bajarnos de la cruz, dicho de otra manera, sino que hay que ser fieles a lo que el Padre nos ha pedido. Vamos pues con nuestra cita de este día, y tenemos la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 11 al 13. Filipenses, capítulo 4, versículo del 11 al 13. Vuelvo a repetir, Filipenses 4, versículos del 11 al 13. Y así habla el texto. He aprendido a arreglármelas en cualquier situación. Sé pasar necesidades y vivir en la abundancia. A todas y a cada una de estas cosas estoy acostumbrado, a estar satisfecho y a pasar hambre, que me sobre y a que me falte. Todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza. Encontramos un pasaje de Pablo donde precisamente le hace ver a la comunidad que lo más importante tiene que ser Cristo en nuestra vida, que Él es el que nos tiene que fortalecer, que habrá momentos en los que habrá dicha, pero también habrá momentos en que habrá infortunio. Habrá momentos de abundancia, pero también habrá momentos de sequía, donde va a faltar, donde habrá necesidad. Y es por eso que en nuestro camino, en nuestro apostolado, en nuestra vida cristiana, vamos a encontrar momentos muy buenos, pero momentos no tan buenos. Momentos donde estemos bien entusiastas, sí, Padre, ahora vamos con todo y vamos para allá, y véngase, vamos acá, y a veces cuando lo vamos haciendo ya por sectores, no, Padre, nos seguimos con el otro sector. ¿Por qué? Porque estamos muy entusiastas. Pero si en nuestra vida familiar, en nuestra vida social sucede algo,
lo primero que queremos es que acabe el trabajo apostólico, que ya se termine, porque no nos sentimos bien, porque no estamos a gusto. Y eso a veces pasa muy a menudo. Por ello, me atrevería a decirlo, las dificultades que se nos van presentando, que muchas de las veces le llamamos pruebas, son situaciones que Dios permite para poder avanzar hacia la santidad. Cada situación adversa que se nos pueda presentar en nuestra vida será una oportunidad para estar más cerca de Dios. Pero a veces nosotros no lo entendemos. Alguien me comentaba y decía, es que viví un momento con el Espíritu muy padre, a tal grado de que me siento plenificado, a tal grado que siento que Dios me ama, a tal grado de que siento que quiero dar todo por Dios, porque se sentía muy lleno del Espíritu Santo, a propósito de que ayer vivimos Pentecostés, ¿verdad? Pero pasaron los días y a esta persona sucedió una dificultad en su hogar. Y cuando le pasó esto decía, se acordaba precisamente del momento en que el Espíritu Santo le había mostrado algo muy bonito. Y decía, pero ahora me siento vacío. Ahora no experimento la gracia de Dios. Pero aseguraba que había vivido un momento intenso con el Espíritu Santo. Y recuerdo que yo le decía, como a más de uno le he dicho cuando pasa eso, les digo, entonces usted no vivió el Espíritu Santo. Usted no tuvo entonces verdaderamente esa entrega para poder decir, tuve una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora me está demostrando todo lo contrario. Porque ahora demuestra que de nada sirvió lo que Dios hizo en su vida. Y a veces así nos pudiese pasar. Fíjate muy bien, con esto no estoy diciendo que porque ya llega el Espíritu Santo o Dios actúa en nosotros, pues ya no va a pasar nada. O que cuando pase, pues como si nada. No. Cuando llegan esos momentos, tienen que ser para acercarnos más a Dios, para buscarle más, para que entonces a través del Evangelio podamos nosotros descubrir lo que Dios quiere para nuestra vida. Me atrevería a decirlo de esta manera: las dificultades nos ayudan a encontrar la voluntad de Dios. Para eso sirven los momentos difíciles. Si en algún momento nos ha llegado un momento difícil en nuestra vida, es para encontrar la voluntad de Dios. Nosotros lo vemos como algo catastrófico. ¿Por qué? Porque pensamos, no hombre, ya nos derrumbamos, nos queremos caer, porque pensamos que todo ha terminado. Cuando esos momentos difíciles, lo que tendrían que hacer son momentos de ¿qué? De entrega con Dios. ¿Cómo qué ejemplo te pongo? Fíjate muy bien. No sé si recuerdas aquel pasaje, Lucas lo marca, cuando Jesús va caminando y entonces uno le dice, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Cualquiera diría, oye, qué aventado. Cualquiera diría, oye, qué padre, ¿no? Pues vio que Jesús iba pasando y órale, le dijo, te sigo. Pero sorpresa, ¿por qué? Porque Jesús comienza a decirle, mira, no todo va a ser bonito. Mira, los pájaros tienen nidos, las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Y si recordamos el pasaje, aquel chico ya no lo siguió. Aquel hombre ya se quedó ahí. Jesús siguió, pero aquel hombre no sucedió ya nada en su vida. Lo miró como una dificultad, pero ahí se estancó. No hizo más. Estaba muy entusiasmado porque quería seguir a Jesús, como muchos de nosotros. Pero ya cuando nos dicen, no, es que no esto, es que no aquello, es que es, ¿qué decimos? Es que entonces ya no está surtiendo efecto. Es que entonces Dios no hace su obra en mí. Como si entonces este momento fuera algo que Dios nos condiciona. Mira, entonces para que seas feliz tienes que pasar por esto. No,
El Señor nos llama y hace que a través de sus palabras nosotros podamos renunciar a nosotros para poder encontrar la felicidad. Felicidad que no consiste en estarnos riendo todo el día, porque algunos pensarán eso. Felicidad, nos equiparamos a risa todo el día. Pues no, en eso no consiste la alegría, no consiste en eso la felicidad. Puede haber ahorita alguna persona que diga, oye, es que me duele la cabeza, pero ser feliz. Puede haber una persona que en este momento le dio una mala noticia, pero es feliz, porque la felicidad no depende de un momento bueno, para que me entiendas. Y no se va la felicidad con un momento malo. A veces así lo hemos equiparado nosotros. Pasa algo bonito, estoy feliz, estoy contento. Ya pasó algo triste, ya no estoy contento. Así lo equiparamos. Pero la felicidad de la que nos habla Jesús es una felicidad en la cual, cargando con nuestra cruz, le seguimos y encontramos su voluntad. Por eso entonces tendríamos que cuestionarnos nosotros qué dificultades había entre los discípulos para poder hacer su misión. Yo creo que todos ya es un tema que hemos trabajado en más de una ocasión. ¿Por qué? Porque hemos leído la Sagrada Escritura. Pero sin embargo voy a mostrarles algunos aspectos de los cuales los discípulos fueron viviendo, y uno de ellos lo escuchamos ahorita en este tiempo de la Pascua que acaba de terminar, que era la persecución. Es algo que tenían muy a menudo los discípulos. ¿Qué hacían? Los perseguían. Pedro, Pablo, los demás eran perseguidos constantemente. Recordemos, Pablo se convertirá después en perseguido, pero primero era perseguidor. Su camino no era tan sencillo. Después probó lo que él mismo hacía y se dio cuenta que quizás lo que estaban sufriendo los primeros cristianos, porque esta era la situación, persecución. Era algo difícil, era algo que los discípulos experimentaban, pero que me atrevo a decirlo, sabían sacar algo de provecho. ¿Por qué? Porque los perseguían, vamos a suponer, estaban allá en Cristo Rey, ¿no? Que es la parroquia madre de donde salimos. Y de Cristo Rey nos empezaron a perseguir y órale, córrele al cerro. Y llegamos aquí a Jesucristo y comenzamos a compartir, nos vienen persiguiendo porque Cristo ha resucitado, y luego pues ya corren para acá y órale, vamos más para arriba. Y llegamos allá al Almárcigo y entonces empezamos allá en el Almárcigo a contar, pues es que nos vienen persiguiendo porque Jesús resucitó, Jesús está vivo. ¿Qué era lo que sucedía? Parecía algo malo la persecución, pero logró que se fuera evangelizando. Se logró que el mensaje fuera llegando a más. Hoy en nuestros días pasa lo mismo. Cuando alguien en las redes sociales nos juzga, nos critica, es el momento oportuno ¿para qué? Para evangelizar. Es el momento de la persecución, pero es el momento de anunciar con valentía. ¿Cuántas veces piensan que la iglesia no hace nada? Ven alguna publicación en el Facebook o en las redes sociales de que la iglesia está haciendo y empiezan a criticarle, pero comienza a surgir y dice, mira, se está haciendo algo bueno, se está haciendo esto, se está haciendo aquello. La persecución hace que el evangelio vaya avanzando. ¿Qué otra cosa tenían o otra dificultad los discípulos? Sus conflictos internos. ¿Te acuerdas en aquella ocasión cuando Santiago y Juan piden a Jesús que uno se sienta a la derecha y el otro a la izquierda? Tenían un interés de poder, pero dice el texto evangélico que inmediatamente los demás se enojaron. ¿Con quién? Con los hermanos. Había un pleito interno y se puede dar. Había una mala interpretación del evangelio. Ahí tenemos a Judas. ¿Qué pasaba con Judas? Judas decía, ¿por qué no se vende este perfume en tantos denarios para repartirlo a los pobres? Aparentemente decíamos, está haciendo lo que tiene que hacer, pero sorpresa, ¿qué es lo que sucede? Su interior se estaba pudriendo, si así lo podemos decir, y entonces comenzó a ¿qué? A preparar la traición. Comenzó a preparar aquello que no era tan bueno para los demás. Comenzaron los pleitos entre ellos. ¿Qué otra dificultad tenían
También en este sentido, ¿te acuerdas cuando fueron a misionar los discípulos y cuando regresan le dicen, oye Señor, bien emocionados, mira, aquellos estaban predicando en tu nombre, pero nosotros se los prohibimos? No, pues todos estaban genial, ¿no? Qué bueno. Y cuando Jesús les reprende, ¿qué sucedería? Muy seguramente nosotros, no, ay, qué bueno que nosotros no dijimos nada. Y comenzó el pleito también entre ellos, las diferencias. Muy seguramente cuando el Señor le entregó las llaves a Pedro, también hubo pleito. Cuando le dijo, oye Simón, hijo de Juan, esto no te lo ha dado a conocer ningún humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces le dijo, lo enalteció. ¿Cómo se sentiría Pedro? Súper bien, pero ¿cómo se sentirían los otros? No lo narra el Evangelio, pero eran sus pleitos internos. Eran las situaciones que iban viviendo a diario. Tercer situación o tercer dificultad que los discípulos se les presentaba: el instalarse en su comodidad. Ser discípulos que ya salimos, ya, pues sí, estuvo chido y ahí nos vemos. ¿Te acuerdas cuando regresaron de la misión? Regresaron muy contentos, pero Jesús les bajó luego y les dijo, miren, alégrense mejor de que sus nombres estén escritos en el cielo. No se alegren porque los demonios se les sometieron, sino más bien alégrense de esto. Todo esto venía, ¿por qué? Recordemos lo que había pasado en algún momento. Ellos contemplaron la gloria. ¿Te acuerdas cuando Pedro, Andrés, Santiago y Juan fueron con Jesús y miraron la transfiguración? Se quedaron tan atónitos que decían, aquí somos, de aquí somos, vamos a quedarnos. Querían instalarse en su comodidad. A veces nos puede pasar eso también a nosotros. Ay, es que me siento bien a gusto aquí y aquí me quedo. No, hay que seguirle, hay que continuarle. Ahorita en este tiempo tan difícil, ¿cuánta gente se ha quedado en su hogar y ahí se quiere quedar? Ahí en su comodidad. Cuando es necesario compartir, cuando es necesario llevar a los demás. Ya les había dado este pasaje de esta dificultad, pero vamos a tratarlo también como esos celos que tienen los apóstoles. Cuando ven que otros están haciendo la labor y entonces como no son ellos, dicen es que no son de los nuestros. A veces así nos puede pasar a nosotros. Como a mí no se me ocurrió, como no es mi idea, pues entonces está mal lo que el otro dice, está mal lo que el otro hace. Y entonces de esa manera comienzan los celos. Comienza ¿cómo decirlo? Una riña interna en cada uno de nosotros. Porque aunque no se lo digamos a la persona, pero nosotros lo estamos viviendo. Internamente nos está afectando. Y son situaciones difíciles. Una dificultad también es la situación del no orar, de quedarnos quietos ante la situación que se está manifestando. ¿Te acuerdas cuando le dicen a Jesús les dice, ¿cómo le daremos de comer a tantísima gente? Y aquellos contestan, oye Señor, ni 200 denarios alcanzarían para darles una migajita de pan a cada uno de ellos. Jesús, ¿qué esperaba de ellos? Que oraran. Jesús esperaría de ellos que se acercaran con Él, ¿para qué? Para pedir y rogar al Padre. Más aún cuando les dice, rueguen al dueño de la mies. ¿Por qué? Pues porque veían que era mucho el trabajo y en lugar de hacer que otros entraran a la labor, ¿qué hacían ellos? Solamente nosotros, los famosos todólogos. Yo hago esto, yo hago aquello, yo hago aquí, yo hago allá. Oye, ¿y qué le dejas a los demás? No, yo todo lo puedo. A veces queremos prescindir del trabajo sinodal, del trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque no hacemos oración. Y por último, que es la dificultad más grande, cuando se nos habla del camino de la cruz. Es decir, cuando nos dicen, mira, por estar en la iglesia te van a criticar, y entonces ¿qué decimos? Mejor no estoy.
Oye, es que mira, te van a mandar a misionar. Yo recuerdo a nuestra hermanita esta Andrea, creo que se llama, ya ni me acuerdo, pero creo que es Andrea, que ella nos compartía que se fue con los testigos de Jehová porque aquí en la iglesia la querían poner a predicar. Y entonces dijo, pues me voy para allá porque pues no va a ser. Se va para allá y resulta ser que allá también tenía que salir a predicar. Se sale de con ellos y dice, me regreso a la iglesia, al fin que allá no me van a poner. Y después le tocó ir a la misión y pues ni modo, anduvo predicando. A veces a esto le huimos. A veces queremos librarnos de estas situaciones. Ay, no, es que yo no sé. Yo recuerdo a un hermano sacerdote que decía eso, es que yo no voy a salir a predicar porque yo jamás he recibido el querigma. Jamás lo he recibido, ya siendo sacerdote. Espero no se escandalicen, ¿verdad? Pero él decía, es que yo no voy a salir a predicar porque yo nunca lo he recibido. Y recuerdo que yo le decía, padre, mira, recibiste tú ya la efusión por la ordenación, los temas lo has meditado por la formación en el seminario. ¿Qué más quieres? Has tenido la experiencia con el Dios que vive. Dime si no eres capaz de compartirlo. No, es que yo no he recibido un retiro de evangelización. Y ya con eso se ponía sus trabas. A veces así nos pasa a nosotros. No queremos compartir lo que Dios está haciendo. Y entonces, me atrevo a decirlo de esta manera, Jesús se convierte en dificultad para nosotros. Es algo muy curioso, pero tanta situación que pasa por la predicación, por la evangelización, que cuando llegamos al hoy decimos, pues si esto es porque estoy yendo a la iglesia, si esto es por Cristo, entonces Jesús se nos vuelve una dificultad. Jesús se vuelve, me atrevo a decirlo, una tentación en el cumplimiento de nuestra misión. ¿Por qué? Porque entonces digo, ya no quiero ir. No, es que es difícil, es que yo qué voy a dar, es que cómo lo voy a hacer, cómo voy a trabajar. Y entonces vienen las situaciones de decir, no, Jesús, mira, mejor aquí nos quedamos tranquilitos. No, mira, Jesús, mejor acá, donde nadie nos moleste. Tú y yo somos uno solito y punto. Y ahí nos queremos quedar con Jesús, cuando Jesús nos invita a salir. ¿Queda claro? Primer pregunta para nuestro diario espiritual, para que no se me vaya a olvidar en un ratito más. Estamos llevando nuestro diario espiritual, entonces la pregunta va a ser, en este momento de mi vida, ¿qué situaciones estoy enfrentando para seguir a Jesús? En este momento de mi vida, ¿qué situaciones estoy enfrentando para seguir a Jesús? Dicho en otras palabras, ¿qué dificultades tienes? O para que lo entiendas mejor, ¿cuáles son tus peros? Creo que así se entiende mucho mejor cuando, pero es que esas son tus dificultades. Cuando empiezas, sí quiero, pero esto, sí quiero, pero aquello, sí quiero, pero. Esos famosos peros son nuestras dificultades. Entonces, ahí escríbelas, anótalas ahí en tu diario espiritual para que vayas viendo en dónde tienes que trabajarle. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Vamos bien? Estas son las dificultades que se nos presentan. Ahora hablamos de tentaciones. Y les he dicho que Jesús se puede convertir en una tentación de decir, mejor nos quedamos aquí. Bien, vamos a ver cuáles serían estas tentaciones en las cuales podemos o se nos puede dificultar la misión, ya que son actitudes disfrazadas de buena intención, pero la realidad es que perjudican nuestra labor. Vuelvo a explicarlo. Estas tentaciones suenan bonitas, así es la tentación, pero en lugar de ayudarnos a crecer, nos estancan. ¿Cómo cuáles? Una tentación en la misión puede ser el mesianismo. Nos consideramos nosotros el centro de la misión. Sin mí, el Padre no puede salir a evangelizar. Sin mí, nadie más conoce el Evangelio. Es que sin mí no hay otro que
proclame la palabra de Dios más bonito. Es que sin mí no hay otro que cante mejor que yo. Pareciera algo disfrazado de muy buena gente, el mesianismo, pero la realidad es que se está centrando ¿en quién? En nosotros, y nos olvidamos ¿de quién? De los demás. ¿Queda claro? Esa puede ser una tentación, sentirnos nosotros los salvadores, los redentores. Voy a poner un ejemplo que pues se puede suscitar en la misión. Vamos a suponer que pasas tú, das el querigma, y la hermanita dice, sí, vuelvan para que después me vuelvan a hablar de Dios. Y a la siguiente vez yo agarro y digo, pues no te voy a mandar a ti, sino voy a mandar a ella. No, padre, pero es que yo ya inicié. No, ya la otra, ¿quién sabe qué va a decir? Pues pareciera que somos los protagonistas nosotros. Recordemos que el protagonista es el Espíritu Santo. ¿Queda claro hasta aquí? Creo que ya con este ejemplo quedó más clarito, ¿verdad? Segunda tentación que nos puede pasar y que también está disfrazada de muy buena, el activismo. ¿A qué nos referimos? Queremos trabajar para la iglesia y todo. Dice el padre, vamos a hacer esto. Sí, padre. Oigan, vamos a hacer aquello. Sí, padre. Oigan, sí, ¿cuándo quiere que lo hagamos, padre? Y queremos llenarnos de actividades. Hay una frase de los abuelos que dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Todo queremos hacer y todo termina. Dejamos a medias, no lo terminamos. El activismo, es decir, el caer en exceso de trabajo, de actividad, porque tenemos que pláticas, tenemos retiros, que tenemos juntas, que la celebración, eso puede hacer que nos olvidemos de lo central en nuestra vida, que es la oración, estar con Jesús y estudiar. Yo les pregunto, ahorita que estábamos en la pandemia, se nos sugirió que leyéramos las lecciones divinas del Evangelio de San Marcos. Yo espero que lo hayan hecho. Pero, por ejemplo, ¿quién más agarró el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Quién agarró el Concilio Vaticano II? ¿Quién agarró alguna encíclica de los papas, de los más actuales? Para por lo menos leerla. Que si no la entendías, ok, pues ya nos preguntas y ya te explicamos. Pero ¿quién tuvo ese detalle de poderse a leer? Por lo menos. Ya ni siquiera te decimos, mira, vente un curso intensivo, no. Ahí en tu casa. Es algo que tendríamos que hacer. Poder estudiar, poder estar en la soledad con Jesús, unirnos en la oración. Tercer tentación, la falta de confianza en Dios. Podemos de palabra manifestar que verdaderamente es mucha nuestra confianza en Dios, pero es una confianza disfrazada más bien en nuestras propias capacidades. ¿Por qué? Porque si me siento capaz, lo hago. Si no me siento capaz, ¿qué digo? Es que no me va a salir. Y entonces, me atrevo a decirlo, es una falta de confianza en Dios. Disfrazada, ¿por qué? Porque decimos, no, es que yo me conozco. Pues no es tanto que te conozcas. Recordemos que Dios no llama a los capacitados, sino que llama a los que, capacita a los que llama. Si tú piensas que Dios escoge a los más sabios y a los entendidos, no. A veces escoge al ignorante para poder aplacar al soberbio. Cuarto, perder la centralidad de las personas. ¿A qué se refiere con esto en la misión? Podemos salir a la misión y como el Padre nos dijo que hay que ir haciendo un censo y que podamos agarrar y contar las casitas que hay en una manzana, podemos preocuparnos más de eso administrativo. Oye, ¿cuántos son aquí en la casa? ¿Y cuántos evangelizados? ¿Y cuántos bautizados?
Y ya cuando toca dar el querigma, entonces, pues Dios le ama, ahí nos vemos. Y hasta ahí se acabó la misión, porque estamos más preocupados de otra cosa. Perdemos a la persona como el centro de la misión, es decir, a quien tenemos que llegar. Podremos planear, podemos organizarnos, podemos hacer tantas cosas, pero nos olvidamos de trabajar por la persona. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, en la misión sale la persona y dice, es que tengo una necesidad. ¿Por qué? Porque perdí el empleo. Si no se preocupe, Dios la bendiga, ahí nos vemos. Pues si le fuimos a mostrar el amor de Dios, pues por lo menos la contactamos con los de Pastoral Social. ¿Para qué? Tú no vas a hacer la obra, pero ahí están los de Pastoral Social para que la haga. Ya contribuimos ambos. Pero a veces esto se nos olvida porque pensamos solamente hacerlo de otra forma. Quinto, el sectarismo. Y aquí es algo muy grave, porque solamente con mis cuates, solamente con mi grupo. Yo me atrevo a decirlo aquí, no he sufrido mucho de esa situación, mas sin embargo sí ha sucedido en algunos momentos cuando les decimos, tu parejita está, uy padre, no me la puede cambiar. Ay padre, no mejor, no, es que, no, mejor póngame con fulanita o con sutanita. Se nos olvida que tenemos que hacer iglesia, que no es solamente con algunos, no es solamente con mi grupo, no es solamente con algunos, sino con todos. Nos hace falta tener sentido de pertenencia e integración a la iglesia. Todos formamos parte de la misma iglesia. Yo me atrevo a decirlo, cuando lleguemos con Dios, no nos va a preguntar si pertenecíamos a la vela perpetua, si pertenecíamos a la santa pata de la cuna del niño Jesús. No va a preguntar nada de eso Jesús. Jesús va a preguntar, oye, ¿cómo te llevabas con tus hermanos? Ay, en la torre, ¿a poco tenía que hablarle a los de liturgia? Ay, ¿a poco tenía que hablarle a las de Legión de María? Ay, ahí será el rechinar de dientes. ¿Por qué? Porque aunque diga, Señor, es que yo era de los de la pata consagrada. Pues aunque fueras de la pata consagrada, si no amaste, ¿de qué te sirvió ser de la pata consagrada? No sé si queda claro. Por poner un ejemplo, no pongo un caso en particular, pero cada uno de nosotros sabe dónde puede estar viviendo. Número sexto, perder el gozo del apostolado. ¿A qué se refiere con esto? Que transformamos o el camino de la evangelización en una rutina. Tan rutinario se nos ha hecho porque lo hacemos una y otra y otra y otra vez. Me pasó con unos hermanitos que estábamos preparándolos para la misión y entonces yo les preguntaba, oye, ¿cómo han hecho la misión? ¿Cómo la has preparado? ¿Cómo la has trabajado? Y entonces me decían, pues es que solamente llevamos un mensajito donde decimos que va a haber una misa y al padre que llegue y entonces haga todo lo que tiene que hacer en la misión. Y estaban acostumbrados a eso. Cuando les digo, no, pues hoy vamos a salir a compartir el querigma. Hoy vamos a salir a dar a Jesús a los demás, a llevar un mensaje de esperanza. Ay, padre, es que eso nunca lo hemos hecho. Y como nunca lo hemos hecho, mejor pídanos otra cosa. Se pierde el sentido del apostolado, porque se ha hecho rutina, porque no estamos abiertos a los criterios de este mundo. Digo, de este mundo, de este tiempo, a lo que la iglesia nos pide, que nos dice tienes que salir para poder ir a la periferia, que no podemos pescar en la pecera, sino que hay que ir al mar. Y entonces es donde cuesta trabajo. Perdemos ese sabor, perdemos la riqueza. Número séptimo, la instalación. ¿A qué se refiere con esto de instalación? Va muy de la mano con la rutina. Nos cerramos en una sola forma y decimos, así es. Yo creo que todos lo hemos escuchado cuando dicen,
es que así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron y así nos queremos quedar. Ojo, no podemos cerrarnos a un modo solamente y a ciertos criterios. La iglesia se va renovando. Yo me atrevo a decirlo, aquí tenemos movimientos en la parroquia que tienen estatutos, pero son estatutos que también se tienen que ir renovando. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que, aclaro, no es así, pero nos va a iluminar. Por ejemplo, aquí tenemos a Legión de María. Imagínense que sus estatutos de Legión de María dijera: solamente las participantes de Legión de María tienen que tener 65 años en adelante. Pues no, hombre, ya son las que se nos fueron. Si Legión de María está con esa situación, díganme quién se va a quedar. Nadie. Por poner un ejemplo, aclaro, porque doña Elena dice: no, pues bueno, yo sé que no es así, doña Elena, por eso dije es un ejemplo. No es así, pero es un ejemplo. Cuando nos cerramos de una manera, cerramos la oportunidad de que el Espíritu Santo actúe como tiene que ser. Pues luego ponía este ejemplo, tú imagínate las de 65 más que se están yendo, pues ya, ¿cómo las agarramos? Pero si agarramos y tenemos muchas de 30, pero como el estatuto dice que son de 65 y más, pero las de 30 no pueden participar, pues ya bailamos las calmadas. Nos cerramos en los criterios, nos instalamos en situaciones que decimos: así está. ¿Te acuerdas la ley de los judíos? Así tiene que hacerse y así tiene que cumplirse. Y si no se hace así, entonces estás en contra de la ley. Me suena a una frase que hoy se dice: si estás en contra de mí o en contra del movimiento, entonces estás en contra de la patria. Oye, pues espérate, no es de que esté a favor tuyo, y si no estoy a favor tuyo, entonces ya soy traicionero a la patria. No, espérate. A veces eso pensamos. Aquí les pasó en esta comunidad. Hubo una persona que le dijo a otra persona de aquí: si tú estás con el padre, estás traicionando a la parroquia. Y me pasó conmigo, o sea, estaban hablando de mí, sacerdotes: si tú estás con el padre Fermín, estás traicionando a la parroquia. Ya son personas que no están aquí en la iglesia, algunos muy queridos por ustedes, pero disfrazados de ovejas, ¿verdad? Siendo lobos rapaces en medio de nosotros, que se instalaron y en lugar de hacer algo bueno, hicieron todo lo contrario. En lugar de cambiar y renovarse, se han quedado en cuestiones que son molestas, porque así lo quiero hacer, porque así lo aprendí, porque así me dejaron. Pues las cosas no son como tú quieras, sino como la iglesia nos va marcando. Por eso recibimos al Espíritu Santo, por eso se renueva todos los días en nuestra vida, para que pueda hacer su obra en nosotros. Y última tentación en la misión: la envidia pastoral. Ay, padre, ¿qué está hablando? Sí, también se puede dar la envidia en medio de nosotros. Ay, padre, es que ¿por qué nombró a aquella jefa de sector? Mejor me hubiera nombrado a mí. Ay, padre, es que ¿por qué le dio tal cargo a aquel? Mejor me lo hubiera dado a mí. Yo que llevo tantos años en la iglesia. Me pasó con una persona, alguna vez se acercaba y me compartía su testimonio y decía: padre, yo estoy muy mal. Dice: me siento triste. Dice: he trabajado en la iglesia por más de 20 años. Dice: y ahorita que hubo renovación de coordinador, dice, mi hermana, dice, lleva, no sé si lleva como 2, 3 años, cosas así, era muy mínimo el tiempo. Ambas estaban en el mismo grupo y decía: mire, mi hermana acaba de entrar y es la coordinadora. Yo llevo 20 años y no me eligieron. Y recuerdo que yo nomás agarré y le dije: el Espíritu Santo no se equivoca. Qué bueno que no la eligió, porque usted nomás buscaba el poder. Ya nomás se quedó callada la persona. Pero a veces eso sucede. Esa es la envidia espiritual.
Y sucede muy a menudo en medio de la comunidad. Alguien tiene una iniciativa y órale, vamos a acabarla. ¿Por qué? Porque a mí no se me ocurrió, porque no fui yo el de la idea. Y como yo no fui el de la idea, no queremos nada. A veces eso nos pasa. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Ya vimos dificultades y ya vimos tentaciones. Yo espero no tengamos ninguna de estas, ¿verdad? Pero si hemos caído en alguna, ya le podemos ver cuáles son nuestras dificultades en este momento, que se unen ¿a qué? A las tentaciones. ¿Queda claro? No es necesario que ponga las tentaciones, pero sí analízalas tú. ¿Por qué? Porque si llegas a perder tu diario espiritual y al ratito lo lee alguien y ahí dice, es que soy reenvidioso o reenvidiosa, pues no, hombre, imagínate si te consideran una santa o un santo, pues ya bailó las calmadas aquel que te consideraba santo. Entonces mejor eso no lo escribas, pero sí medítalo, analízalo y cámbialo. ¿Quedó claro? Renuévate. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, ¿cómo poder entonces superar la prueba? ¿Cómo vencer las dificultades y las tentaciones? Solamente hay una manera, a través de la cruz. No hay otra forma. Nuestro compromiso no es ser acarreados ni acarrear a nadie. Ahorita lo vemos en las campañas políticas. Los líderes de las comunidades, ¿qué hacen? Aquellos que son los mitoteros, que comúnmente así les llamamos. Como es alguien que liderea, entonces tú mira, júntate a los vecinos para que los vecinos pues puedan escuchar al candidato. Y entonces ahí está el otro acarreando, la otra acarreando, ya le junta y demás. Y entonces se arman las trifulcas. Ayer se armó una trifulca aquí en el municipio, allá por La Laguna, ya pegado, creo que es a Colman, ya muy pegado a aquella zona, donde se enfrentaron dos partidos políticos. Y fue nomás, ¿por qué? Porque uno empezó a decir una cosa del otro, el otro no le agradó y se agarraron a trancazos. Con la silla, las cubetas, con todo lo que llevaban. Se armaron las tranquisas. Porque a veces eso sucede, porque hay acarreados. Si a veces en la iglesia caemos en esto, dime si será evangelizar. Si solamente traemos gente, pero no le evangelizamos, ¿a dónde iremos a llegar? Lo importante es la evangelización. ¿A través de qué? A través del camino de la cruz. Llevarlos al amor, llevarlos a la entrega. Y entonces, cuando somos conscientes de que la cruz nos ayuda, encontramos que con la muerte de Jesús se acaban los miedos, a pesar de que a veces estemos escondidos. ¿Te acuerdas que ayer el pasaje del Evangelio decía, al anochecer del día de la resurrección, estando los discípulos encerrados por miedo a los judíos? ¿Cuántos miedos tienes tú en tu vida? ¿Qué nos encierra? Y no me refiero a encerrarnos físicamente en nuestra casa. Ya eso creo que lo probamos hace algunos meses, cuando de plano no salíamos más que para ir rápido al mercado y regrésate. Ahí lo experimentamos, esa situación. Pero hay miedos que nos encierran y entonces cuando nos llaman a la misión, ay, ¿y cómo le hago? Por ejemplo, hace 8 días les dejé una tarea, ¿se acordarán? Escriban una frasecita. Hoy hubo algunos que no vinieron por el miedo que hay, el Padre nos va a pedir la tarea. Y entonces ya no vinieron a dejar su tarea. Yo espero que ustedes sí la traigan, ¿verdad? Que no vayan a decir, ay, Padre, ya me tengo que ir porque me esperan en el médico. Espero que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces son nuestros miedos, son las cosas que nos encierran. Mas, sin embargo, el discípulo tiene que permanecer firme. ¿Como quién? Como Juan, como María. Hoy lo escuchábamos en el Evangelio. María que permanece de pie ahí en la cruz. Así tenemos que ser nosotros. No tenemos que desistir de la misión. Tenemos que estar convencidos para poder convencer a los demás. Podrán presentarse todas estas dificultades, todas estas tentaciones, pero con Cristo avanzamos. Con Cristo llegamos a la meta. Entonces podemos entender
Quizás que la cruz es el camino de la persecución. Y los primeros cristianos son el modelo de las dificultades que en el cristiano pueden surgir. Nosotros hoy en nuestro tiempo tenemos persecuciones, quizás sí. Yo les he dicho, ¿no? Por ejemplo, en el momento que hablan de ti, que vienes aquí a la iglesia y comienzan a decirte que eres santurrón, ¿cómo es? Come santos y zurra diablos. Uy, si así te llaman, si así te dice, es una persecución. Y a veces puedes sentirte mal y decir, ya no sigo, ya no quiero continuar, ya no quiero seguir. Nos desanimamos. Imagínate si Jesús se hubiera desanimado, no hubiéramos alcanzado la salvación y entonces no hubiéramos podido recuperar el reino de los cielos. Ahora sabemos que ya es una realidad y que el día que el Señor nos llame de este mundo, ¿a dónde vamos a ir? A ese reino. Reino que hoy escuchamos también en la lectura, Adán y Eva nos arrebataron, pero a través de Jesús y de María nos ha sido devuelto. Recordemos una cosa, y el mismo Jesús se los dijo a los discípulos, a los apóstoles. Si lo quieres encontrar, está en Marcos 13, versículo 9. Marcos capítulo 13, versículo 9. Agarró y les dijo Jesús lo siguiente: los entregarán a los tribunales, serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernadores y reyes por mi causa. Si tú pensabas que seguir a Jesús es de lo más chévere porque no te va a pasar, porque todo va a ser muy bonito, porque todo va a ser de maravilla, pues me atrevo a decir, la situación es que no es así. Si pensamos que el seguir a Jesús solamente son puras situaciones de alegría, todo es miel sobre hojuelas, todo es muy tranquilito, la realidad es así. El seguir a Jesús implica sacrificio. Seguir a Jesús implica persecución. Por eso quien experimente esta situación en su vida, me atrevo a decirlo, no se mortifique, no se entristezca, no se duela. Mejor díganle al Señor, gracias, y lo ofrezco por aquellos que no se han convertido. Lo ofrezco por mi familia que aún no cree. Lo ofrezco por el marido, por la marida, por quien lo quieras ofrecer. Para que entonces sea nuestro nuevo modo o estilo de vida. Los primeros discípulos son ejemplos de esta prueba. A nosotros ya no nos toca como a ellos. Fíjate, ellos, ¿qué les tocaba? Los llevaban al Coliseo Romano y los echaban a los leones. A nosotros no nos hacen eso. Por eso me atrevo a decirlo, cuando hablan de nosotros, bueno, pues bendito sea Dios, son como las bocas feroces de esos leones que nos quieren comer, pero no te preocupes. Acuérdate también lo que decía Jesús, no es a ustedes a quienes desprecian, sino a mí, es a mí a quien desprecia. Lo veíamos hace 8 días. ¿Cómo poder entonces encontrar paz? A través de la vida con aquel que ha resucitado. La resurrección es la victoria sobre el mal y sobre la muerte. Si meditásemos nosotros más en Jesús resucitado, nuestra vida cambiaría. Nuestra vida sería diferente. Y así, aunque tengamos que pasar dificultades, aunque tengamos que pasar momentos de infortunio, el Señor estará con nosotros. Así es que, muy queridos hijos, hijas,
no tengamos miedo, no nos apesadumbremos, no nos impacientemos, no perdamos la paz. A pesar de los momentos difíciles, de las críticas, de todo lo que pueda suceder, nosotros sigamos adelante. En este mundo quizás nadie nos lo reconozca, pero en la vida eterna Dios nos lo va a reconocer. Por eso, cuando Jesús dijo, no se alegren de que los demonios se les sometan, mejor alégrense de estar ¿dónde? En el reino de los cielos. Y es a donde vamos a caminar. Que si te critican, tú no te enojes, tú échale ganas. Aprende a escuchar, lo decía yo hoy en la mañana en la homilía, aprende a escuchar. Si lo que te están criticando, tú dices, en la torre, si estoy cayendo en ello, pues es una oportunidad para que cambies. Si no lo estás haciendo y estás haciendo las cosas bien, échale ganas. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Marcos 13:9, capítulo 13, versículo 9, que es donde habla precisamente de las persecuciones, lo que va a suceder. Les voy a dejar una tareita más para anotar allí en su diario espiritual. Hace un rato les dije que van a anotar las dificultades. No solamente vas a anotar, esta es mi dificultad, también vas a anotar cómo superarla. Es decir, tu compromiso, ¿qué vas a hacer? Vamos a poner un ejemplo. Yo agarro y digo, es que mi dificultad es que no le dedico tiempo a Dios. ¿Y por qué? Pues porque no me sé organizar. Todo el día estoy con mucha actividad. Una tentación, quedamos que el activismo. Entonces, todo el día tengo actividad y entonces ya no dedico tiempo a la oración. Perfecto. ¿Cómo la vamos a superar? Pues me voy a organizar. Como hasta un itinerario, ¿no? A las 8 de la mañana participo de mi misa. Saliendo de misa me voy a ir al mercado. Compro las cosas del mandado, llego a mi casa y comienzo a preparar los alimentos o comienzo a limpiar la casa, qué sé yo. Te vas haciendo un itinerario. De tal manera que dices, de tal a tal hora va a ser mi momento de oración con Dios. Y va a ser tu momento privilegiado. Ese va a ser tu momento en el que ya le dedicaste tiempo al esposo, ya le dedicaste tiempo a los hijos, ya le dedicaste tiempo a la casa. Ahora será tu tiempo con Dios. Si el esposo se enoja porque dices que no me dedicas a mi tiempo, ¿cómo no? Ya te dediqué a ti tu tiempo. Este es su tiempo de Dios. Pero aprendí a hacerlo. Hay que equilibrar, hay que organizarse. ¿Quedó claro para todos? Entonces, esa va a ser su tarea, irlo apuntando en su diario espiritual. ¿Ok? Y aunque yo no se los voy a revisar, a leer lo que están escribiendo, pero sí les voy a pedir que me traigan su libretita para ir viendo, por lo menos aunque no lo lea, pero ir viendo que sí lo estás haciendo, ¿ok? Para que vea que vas avanzando, porque si no, ¿cómo trabajas? ¿Cómo saber que lo estás realizando? Si solamente me dices, sí, padre, y llegas a tu casa y no haces nada. Pues no, tenemos que crecer. Ya estamos en el cuarto tema, lo hemos terminado hoy, vamos a entrar al quinto. Nos faltan 6 temas para poder terminar esta catequesis donde nos está preparando para ser discípulos misioneros. ¿Quedó claro? Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a hacer nuestra oración. Saludamos a nuestra hermana Juanita, que está viéndonos a través de Zoom. Ella está ahí desde su hogar participando de ella, y saludo a quienes mirarán esta catequesis también en un tiempo diferente a través del video que se les va a compartir. Vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por las maravillas que haces en medio de nosotros. Fortalécenos con tu gracia y con tu misericordia.
y ayúdanos para que podamos en todo momento ser discípulos misioneros, que comprendiendo tu palabra, que comprendiendo tu amor, podamos alcanzar la santidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ánimo, a echarle ganas, que Dios les acompañe, que Dios los cuide. Únete a la familia, Parroquia de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote y de Nuestra Señora de la Candelaria. Dale like y suscríbete.